Eran las 7:30 de la mañana. Yo estaba cargando sacos de cemento en la bodega cuando escuché los motores. Primero pensé que eran clientes. Luego vi las camionetas negras. Mi estómago se contrajo como un puño. Hice, nadie se mueva. Las voces gritaban en inglés. Mis compañeros corrieron como ratas. Yo me quedé paralizado, con un saco de 50 libras en los hombros. No tenía a dónde ir. Llevaba 26 años en este país. Esta era mi vida. ¿Jorge Ramírez? El agente era alto, rubio, con lentes oscuros. Tenía mi nombre en una lista con mi dirección exacta, mi lugar de trabajo, hasta el color de mi camioneta. Sí, soy yo. Está arrestado por violación de las leyes de inmigración. Las esposas se cerraron en mis muñecas, frías como el hielo. El cemento se derramó por el suelo mientras me arrastraban hacia la camioneta. Mis compañeros me miraban desde lejos, algunos con lástima, otros con miedo de ser los siguientes. En el asiento trasero, con las manos esposadas atrás, solo podía pensar en una cosa: ¿cómo me encontraron? Había sido cuidadoso durante años, nunca me metí en problemas, nunca manejé borracho, nunca llamé la atención. Pagaba mis impuestos con un número de seguro social prestado. Vivía como un fantasma. ¿Quién los llamó?, le pregunté al agente. Él se volteó y me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos eran fríos, sin expresión. Su esposa, señor Ramírez. Emily Ramírez reportó su estatus ilegal hace 3 semanas. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Emily, mi Emily, la mujer con quien dormía todas las noches, la madre de mis 2 hijos, la que me decía «te amo» cada mañana antes de irme al trabajo. Eso es imposible. Tenemos todos los documentos firmados por ella. También nos proporcionó su horario de trabajo y sus datos personales. La camioneta avanzaba por la carretera. Yo miraba por la ventana las casas, los árboles, los letreros en inglés que había aprendido a leer después de tantos años. Todo se alejaba como en una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué Emily haría eso? Anoche había cenado conmigo. Habíamos visto televisión juntos. Ella me había servido café como todas las mañanas durante 15 años de matrimonio. El centro de detención apareció como una montaña gris, rejas, alambre de púas, torres con guardias. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, supe que mi vida había terminado. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Todavía no sabía la verdad completa sobre Emily. Para entender cómo llegué hasta esa camioneta de Lice, tengo que regresar al principio. Al año 1996, cuando tenía 29 años, y Honduras se me hacía más pequeña cada día. En San Pedro, Sula no había futuro para un hombre como yo. Mi padre vendía frutas en la calle, mi madre lavaba ropa ajena. Yo trabajaba en una fábrica de zapatos 12 horas al día, por $30 a la semana. Veía a los narcotraficantes con sus carros nuevos, a los políticos con sus casas grandes, y sabía que yo nunca sería nada ahí. Estados Unidos era el sueño, la única salida. Vendí todo lo que tenía, mi bicicleta, mi radio, hasta los zapatos buenos que usaba para ir a misa. Junté $3,000 para pagarle al coyote. Mi madre lloraba cuando me despedí. «Mijo, ese camino mata gente. Mamá, quedarme aquí también me mata, solo que más lento». El desierto de Sonora casi me enterró. El coyote nos abandonó después del primer día. Éramos 12 hombres perdidos bajo el sol. 3 no llegaron. Yo caminé 3 días bebiendo mi propia orina, masticando cactus, viendo alucinaciones de mi madre que me llamaba desde las montañas. Mi primo Carlos me encontró en Arizona, más muerto que vivo. Me llevó a un hospital donde mentí sobre mi nombre. Después me llevó a Dallas, donde conseguí mi primer trabajo lavando platos en un restaurante mexicano. Los primeros años fueron duros. Dormía en un colchón en el piso, con otros 5 hombres en un apartamento de una recámara. Trabajaba de día en construcción y de noche limpiando oficinas. Enviaba $200 cada mes a mis padres. No hablaba inglés. No conocía a nadie. Era invisible. Poco a poco fui progresando. Aprendí inglés viendo telenovelas. Conseguí mejores trabajos. Me mudé a mi propio apartamento. Compré mi primera camioneta usada.
pero siempre con miedo, siempre cuidándome de la migra, siempre fingiendo que pertenecía a este lugar. En el año 2000 me mudé a Texas, donde mi primo tenía una empresa de jardinería. Trabajaba cortando césped en los barrios ricos. Casas enormes con piscinas, jardines perfectos, familias felices asomándose por las ventanas. Fue ahí donde conocí a Emily. Ella trabajaba como secretaria en una clínica dental del mismo barrio. Rubia, ojos azules, sonrisa que me hizo olvidar todo. La primera vez que me habló fue para pedirme que moviera mi camioneta de su lugar de estacionamiento. «Excuse me, that's my parking spot». Yo no entendí bien, pero su voz era suave. Le sonreí y moví la camioneta. Al día siguiente, ella me llevó una Coca-Cola fría, para disculparme por ayer. Así comenzó todo. Conversaciones en inglés y español mezclados. Ella me corregía mis errores de pronunciación. Yo le contaba historias de Honduras que la hacían reír. Después de 3 meses me invitó a cenar a su apartamento. Era la primera vez que una mujer americana se interesaba en mí, no solo por el trabajo que hacía en su jardín, sino por quien yo era. Me preguntaba sobre mi familia, mis sueños, mis miedos. Emily me escuchaba como si mis palabras importaran. Cuando me preguntó sobre mis papeles, le dije la verdad. Esperé que saliera corriendo, pero ella me abrazó. «Jorge, hay formas de arreglar eso. Si nos casamos, puedes conseguir la residencia». Esa noche, por primera vez en 5 años, dormí sin pesadillas sobre la deportación. Emily era mi salvación, mi ángel rubio, mi puerta a la vida que siempre quise. No sabía que estaba entrando a una prisión más sofisticada que cualquier cárcel. Los primeros meses de matrimonio con Emily fueron como un sueño. Nos casamos en una iglesia pequeña en abril del 2002. Yo llevaba el único traje que tenía. Ella usó el vestido de su madre. La ceremonia fue sencilla, solo algunos amigos de ella y mi primo Carlos como testigo. Después de la boda, Emily me ayudó a llenar los papeles para la residencia. Formularios enormes, preguntas sobre toda mi vida, documentos que costaban cientos de dólares. Ella conocía el proceso. Me explicaba cada paso. Yo firmaba todo lo que me ponía enfrente. Confiaba en ella completamente. Pero algo cambió después de que enviamos la aplicación. Emily comenzó a controlar el dinero. Antes, yo pagaba mis gastos y enviaba dinero a Honduras cuando quería. Después del matrimonio, ella insistió en abrir una cuenta conjunta. Es mejor así, Jorge, para que el gobierno vea que somos una familia real. Tenía sentido. Todo lo que Emily decía tenía sentido. Pero poco a poco, ella fue tomando control de cada dólar que ganaba. ¿Para qué quieres enviar tanto dinero a tus padres? Aquí tenemos gastos. Jorge, esa camioneta gasta mucha gasolina. Necesitamos ahorrar. ¿Por qué gastas $20 en llamadas a Honduras? Es muy caro. Al principio yo pensaba que tenía razón. Ella sabía más sobre finanzas. Había nacido aquí. Entendía cómo funcionaba este país. Yo solo sabía trabajar con las manos. Emily también comenzó a alejarme de mis amigos. Mi primo Carlos era mala influencia. Los compañeros de trabajo eran borrachos que me iban a meter en problemas. El grupo de fútbol los domingos era pérdida de tiempo. Jorge, si quieres conseguir la residencia, tienes que ser más cuidadoso. No puedes andar con cualquier persona. Yo dejé de ver a Carlos, dejé de jugar fútbol, dejé de ir a las carnitas asadas los fines de semana. Mi mundo se hizo más pequeño. Solo trabajo, casa, Emily. Cuando nacieron los niños, Jorge Jr. en 2003 y María en 2005, pensé que todo valía la pena. Eran hermosos, con los ojos de su madre pero mi sonrisa. Yo trabajaba más horas para darles todo lo que necesitaban. Emily se quedaba en casa cuidándolos, pero también comenzaron las amenazas sutiles. Cuando yo discutía con ella por algo, Emily me recordaba quién tenía el control. Jorge, recuerda que tu residencia todavía no está aprobada. Si nos divorciamos, te van a deportar inmediatamente. Yo soy la madre de estos niños. Si algo me pasa, ellos se quedan aquí y tú regresas a Honduras solo. Al principio yo pensaba que eran comentarios sin importancia, cosas que decía cuando estaba enojada. Pero después noté que los usaba cada vez que yo no estaba de acuerdo con algo,
Quería visitar a mis padres en Honduras. ¿Y si no te dejan regresar? ¿Y si cancelan tu aplicación? Quería comprar un regalo para mi hermana. No tenemos dinero para enviar a tu familia. Nuestros hijos son la prioridad. Quería cambiar de trabajo por uno mejor. Mejor no te muevas. Puede verse mal en tu expediente de inmigración. Los años pasaron así, trabajando como un burro, ahorrando cada centavo, viviendo con miedo constante de hacer algo que arruinara mi oportunidad de conseguir los papeles. Emily manejaba todo: el dinero, las decisiones importantes, los planes para el futuro. En las noches, cuando ella y los niños dormían, yo me quedaba despierto mirando el techo. Pensaba en mi vida en Honduras. Era pobre, pero era libre. Podía hablar con quien quisiera, gastar mi dinero como quisiera, tomar mis propias decisiones. Aquí tenía una casa más grande, un refrigerador lleno, carros nuevos, pero me sentía como un animal en una jaula dorada. Emily me daba de comer, me mantenía seguro, pero yo no podía moverme sin su permiso. Lo peor era que no podía quejarme con nadie. ¿Quién me iba a entender? Tenía una esposa americana bonita, 2 hijos ciudadanos, una casa en un barrio decente. Por fuera, yo era el inmigrante exitoso, el que había logrado el sueño americano. Por dentro, me estaba muriendo lentamente, y mi residencia nunca llegaba. Siempre había una excusa, un papel que faltaba, un retraso en el sistema. Emily me aseguraba que todo estaba bien, que solo era cuestión de tiempo. Pero después de 8 años de matrimonio, yo comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. El cambio comenzó con doña Carmen, mi vecina de al lado, una señora mexicana de 70 años que había vivido en Texas toda su vida. Siempre me saludaba cuando llegaba del trabajo, pero yo nunca me detenía a conversar. Emily no me gustaba que hablara con los vecinos. No sabemos quién puede ser chismoso o quién puede reportarnos, me decía. Pero una tarde de julio, en 2010, mi camioneta no encendió. Emily había salido con los niños a ver a su hermana. Yo estaba solo, sudando bajo el sol, tratando de arreglar el motor. Doña Carmen salió de su casa con un vaso de agua helada. «Mijo, vienes, te sientas un rato. Ese calor te va a matar». Era la primera conversación real que tenía con alguien en meses, aparte de Emily y mis hijos. Doña Carmen me hizo preguntas sencillas. ¿De dónde era? ¿Cuánto tiempo tenía en el país? ¿Cómo me había ido con los papeles? Cuando le dije que llevaba 8 años casado y todavía no tenía residencia, ella frunció el ceño. ¿8 años? Eso no está bien, mijo. Mi nieta se casó con un muchacho de El Salvador y en 2 años ya tenía sus papeles. Tal vez su caso era diferente. Le dije, no, mijo, todos los casos son iguales. Cuando hay matrimonio real, los papeles salen rápido. ¿Tu esposa te está ayudando realmente? Esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. 3 semanas después, Emily se fue a visitar a su madre por el fin de semana. Llevó a los niños con ella. Yo me quedé solo en la casa, algo que no pasaba nunca. Era mi oportunidad de hacer algo que había querido hacer durante años, hablar con un abogado de inmigración. Encontré un bufete en el centro de Dallas. El abogado era un hombre mayor, mexicano-americano, que hablaba español perfectamente. Le conté mi historia completa: el matrimonio en 2002, la aplicación que enviamos, las excusas constantes sobre los retrasos. El abogado revisó los papeles que había traído. Su cara cambió cuando vio las fechas. «Señor Ramírez, aquí hay algo muy raro. Esta aplicación inicial nunca fue enviada al gobierno». «¿Cómo que no fue enviada? El número de caso que aparece aquí no existe en el sistema. Y estos formularios están llenos incorrectamente. Mire aquí en la página 3, donde dice el estatus actual de su esposa. Dice soltera. Si ella estaba casada con usted, no puede poner soltera». Mi corazón comenzó a latir como un tambor, pero ella me dijo que envió todo hace años. «Señor Ramírez, yo creo que su esposa nunca envió esta aplicación, o tal vez la envió sabiendo que iba a ser rechazada. Necesito investigar más. Pero esto no se ve bien». Salí de esa oficina con las piernas temblorosas. Durante 8 años había creído que Emily estaba peleando por mi residencia. Durante 8 años
Había trabajado extra, había ahorrado dinero, había sacrificado mi libertad, pensando que era temporal. ¿Y si Emily nunca quiso que yo consiguiera los papeles? ¿Y si le convenía que yo siguiera siendo ilegal? Esa noche, cuando Emily regresó con los niños, yo no pude dormir. La observé mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. La mujer que había sido mi salvación durante 8 años, la madre de mis hijos, la que controlaba cada aspecto de mi vida. ¿Quién era realmente Emily? Al día siguiente, cuando ella se fue al trabajo, revisé todos los papeles de inmigración que teníamos en la casa. Los estudié línea por línea, comparándolos con ejemplos que encontré en Internet. El abogado tenía razón. Todo estaba mal. Las fechas no coincidían. Los formularios tenían errores obvios. Algunos documentos ni siquiera estaban firmados. Emily me había mentido durante 8 años, pero eso no era lo peor. Lo peor era descubrir que en una de las carpetas había una carta del gobierno, fechada en 2003, rechazando nuestra aplicación por información incompleta e incorrecta. Emily había recibido esa carta hace 7 años y nunca me dijo nada. Guardé todos los papeles exactamente como los encontré. No podía dejar que Emily supiera que yo estaba investigando, pero ahora tenía que tomar una decisión: confrontarla directamente o buscar más ayuda. Esa tarde volví a la casa de doña Carmen. Le conté lo que había descubierto. Ella me abrazó como si fuera su propio hijo. «Mijo, esa mujer te está usando, y si te está mintiendo sobre los papeles, ¿en qué más te está mintiendo?» Doña Carmen me dio el teléfono de su nieta, que trabajaba en una organización que ayudaba a inmigrantes abusados. También me dio algo más valioso: la certeza de que yo no estaba loco. Lo que estaba pasando en mi casa no era normal. Por primera vez en años, sentí que había alguien de mi lado, pero también sabía que había cruzado una línea. Si Emily descubría que yo estaba investigando, las consecuencias iban a ser terribles. Durante 3 semanas logré mantener mi investigación en secreto. Hablaba con el abogado desde el trabajo, usando el teléfono de la oficina cuando mi jefe no estaba. Doña Carmen me prestaba su computadora para buscar información sobre mis derechos. La nieta de doña Carmen, que se llamaba Rosa, me explicó por teléfono cómo funcionaba realmente el proceso de residencia. Pero Emily no era tonta. Algo había cambiado en mí, y ella lo notó. «¿Por qué llegas tarde del trabajo?», me preguntaba. «Tuvimos mucho trabajo esta semana. ¿Por qué no me das besos cuando llegas a casa? Estoy cansado, nada más. ¿Por qué no quieres hacer el amor conmigo?». Esa pregunta me dolió porque era cierta. Desde que descubrí sus mentiras, no podía tocarla. Mi cuerpo rechazaba a la mujer que me había traicionado durante 8 años. El problema comenzó cuando Emily revisó mi celular. Era un teléfono viejo, básico, que ella me había comprado años atrás para emergencias. Yo nunca lo usaba mucho, pero había guardado el número de Rosa y el del abogado. Una noche, mientras yo me bañaba, Emily encontró esos números. Cuando salí de la ducha, ella estaba sentada en la cama con el teléfono en las manos. «¿Quién es Rosa Hernández?». Mi sangre se congeló. «Una amiga de doña Carmen». «¿Y por qué tienes su teléfono?». Me ayudó con una consulta sobre impuestos. Emily me estudió con esos ojos azules que antes me parecían hermosos y ahora me daban miedo. «Jorge, ¿me estás mintiendo?». «No, Emily, ¿por qué te iba a mentir?». Pero ella ya no me creyó. Desde esa noche comenzó una persecución silenciosa pero constante. Emily empezó a revisar mis bolsillos cuando llegaba del trabajo. Revisaba la guantera de mi camioneta. Aparecía sin avisar en mi lugar de trabajo, con la excusa de llevarme el almuerzo. Me hacía preguntas sobre mis compañeros, sobre mis conversaciones, sobre cada minuto de mi día. «Es que me preocupo por ti», me decía. «Hay mucha gente que se aprovecha de los inmigrantes. Peor aún, comenzó a usar a los niños». «Papi, ¿tú nos vas a dejar?», me preguntó Jorge Hyun una noche durante la cena. «¿Por qué dices eso, mijo? Mami dice que si tú te portas mal, van a venir unos señores a llevarte lejos y nunca más te vamos a ver». Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el estómago. Emily estaba asustando a mis propios hijos para controlarme.
Esa noche la confronté en nuestra recámara. Emily, ¿por qué les dices esas cosas a los niños? Porque es la verdad, Jorge. Tú todavía no tienes papeles. Si te comportas de manera sospechosa, si andas hablando con personas equivocadas, si me faltas al respeto, yo no voy a poder protegerte. ¿Protegerme de qué? De la deportación, Jorge. ¿Se te olvida que yo soy la única razón por la que sigues aquí? En ese momento, supe que Emily sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era ignorancia ni confusión. Era control puro y calculado. Pero las cosas empeoraron cuando ella descubrió que yo había hablado con un abogado. Una tarde llegué del trabajo y Emily estaba esperándome en la sala, con una sonrisa que me heló la sangre. Jorge, ¿te acuerdas del abogado Martínez en el centro de Dallas? Mi mundo se tambaló. ¿Cómo supiste de él? Llamé a su oficina hoy. Les dije que era tu esposa y que necesitaba saber qué tipo de consulta habías tenido con ellos. ¿Hiciste qué? También hablé con su secretaria. Me contó que tú les llevaste nuestros papeles de inmigración, que les dijiste que yo te había estado mintiendo. Emily se levantó del sofá y caminó hacia mí. Era una mujer pequeña, pero en ese momento me parecía gigante. Jorge, ¿tú crees que yo te he estado mintiendo? No pude contestar. Mi garganta estaba cerrada, porque si tú crees eso, entonces tal vez no confías en mí. Y si no confías en mí, entonces tal vez este matrimonio no está funcionando. La amenaza era clara. Si yo seguía investigando, si seguía haciendo preguntas, ella terminaría el matrimonio, y sin Emily, yo sería deportado inmediatamente. Y otra cosa, Jorge, si tú sigues hablando con abogados, si sigues causando problemas, si sigues tratando de hacerme quedar mal, voy a tener que proteger a mis hijos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a reportar que me has amenazado, que me tienes miedo, que eres violento. Y cuando haga eso, no solo te van a deportar, te van a prohibir ver a los niños para siempre. Esa noche no dormí. Emily había mostrado sus cartas. Ella sabía que yo había descubierto sus mentiras, pero tenía todas las armas para destruirme. Mi estatus migratorio, mis hijos, mi futuro, todo dependía de su buena voluntad. Me sentía como un animal acorralado, pero por primera vez en años también sentía algo diferente: rabia. Emily había jugado conmigo durante 8 años. Me había robado mi dignidad, mi libertad, mi relación con mis hijos, y ahora me amenazaba con quitarme lo último que me quedaba. Tenía que tomar una decisión: vivir para siempre como su prisionero, o arriesgarlo todo para ser libre. La mañana siguiente, mientras Emily llevaba a los niños a la escuela, llamé a Rosa desde el teléfono de la casa. Rosa, necesito ayuda. Emily descubrió todo. No sé qué hacer. Jorge, cálmate. Vente para la oficina ahora mismo. Tenemos abogados especializados en casos como el tuyo. No estás solo. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. Había cruzado el punto sin retorno. La oficina de la organización estaba en un edificio viejo del centro de Dallas. Rosa me esperaba en la recepción. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cara amable pero seria. Me llevó a una sala pequeña, donde me esperaba una abogada llamada Patricia. Jorge, cuéntame todo desde el principio. Por primera vez en años, alguien me escuchó sin juzgarme. Les conté sobre las mentiras de Emily, sobre los papeles falsos, sobre las amenazas. Patricia tomaba notas mientras Rosa traducía algunos términos legales que yo no entendía. Cuando terminé mi historia, Patricia me miró directamente a los ojos. Jorge, lo que estás describiendo tiene un nombre: abuso migratorio. Tu esposa está usando tu estatus ilegal para controlarte. Es una forma de violencia doméstica. Pero ella nunca me ha pegado. No necesita pegarte. Te está chantajeando, te está aislando, te está amenazando con quitarte a tus hijos. Eso es abuso. Patricia me explicó algo que cambió mi vida. Existía una ley llamada VAWA que protegía a inmigrantes víctimas de abuso doméstico. Con esa ley, yo podía aplicar para mi residencia sin depender de Emily. ¿Es en serio? ¿Puedo conseguir mis papeles sin ella? Sí, pero necesitamos evidencia del abuso.
Necesitamos probar que Emily te ha estado controlando y amenazando. Tengo los papeles falsos de inmigración. Tengo la carta de rechazo que ella me escondió. Eso es perfecto. También necesitamos testimonios de personas que hayan visto el abuso. ¿Alguien ha sido testigo de cómo te trata? Pensé en doña Carmen, que había visto cómo Emily me gritaba en el jardín. Pensé en mis compañeros de trabajo, que habían notado cómo ella aparecía sin avisar para vigilarme. Pensé en el abogado que había visto los papeles falsificados. Sí, hay testigos. Jorge, esto va a ser difícil. Cuando empecemos el proceso, Emily va a darse cuenta. Puede ponerse más agresiva. ¿Estás preparado para eso? No estaba preparado, pero ya no tenía opción. No podía vivir un día más como prisionero en mi propia casa. ¿Qué tengo que hacer? Patricia me dio instrucciones específicas. Primero, teníamos que documentar todo, grabar conversaciones donde Emily me amenazara, guardar mensajes de texto, tomar fotos de cualquier evidencia física. Segundo, tenía que empezar a crear un plan de seguridad por si Emily se volvía violenta. ¿Dónde puedes quedarte si necesitas salir de la casa? Con doña Carmen, mi vecina. Bien. También quiero que abras tu propia cuenta de banco. En secreto. Empieza a guardar dinero para emergencias. Durante las siguientes 2 semanas, seguí las instrucciones de Patricia al pie de la letra. Abrí una cuenta en un banco diferente, usando la dirección de doña Carmen. Guardé copias de todos los documentos importantes en casa de Rosa. Empecé a grabar conversaciones con Emily en mi celular. No fue difícil conseguir evidencia. Emily se había vuelto más controladora después de descubrir mis investigaciones. Me gritaba por cualquier cosa. Me amenazaba con llamar a la migra si llegaba 10 minutos tarde del trabajo. Me decía que si la dejaba, iba a asegurarse de que nunca más viera a mis hijos. Todo quedó grabado. El momento decisivo llegó un viernes por la noche. Emily había bebido más vino de lo normal durante la cena. Los niños estaban viendo televisión en la sala cuando ella comenzó a atacarme en la cocina. Jorge, estoy cansada de tu actitud. Estoy cansada de que me faltes al respeto. No te he faltado al respeto, Emily. Sí lo has hecho. ¿Y sabes qué? Estoy pensando que tal vez es hora de que regreses a tu país. Mi teléfono estaba grabando desde mi bolsillo. Emily, este es mi país también. Llevo 15 años aquí. Mis hijos nacieron aquí. Tus hijos van a estar mejor sin ti. Yo puedo darles una vida mejor, una vida sin un padre ilegal que los avergüence. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. ¿Y sabes qué más es la verdad? Que yo nunca quise que consiguieras la residencia, que todos estos años te he estado mintiendo, que me gusta tenerte controlado. Se había emborrachado lo suficiente para decir la verdad completa. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué me hiciste esto? Porque eres conveniente, Jorge. Trabajas como burro, me das todo tu dinero, nunca me molestas, nunca me exiges nada. Eres el marido perfecto, mientras sepas cuál es tu lugar. Esa noche, cuando Emily se durmió, escuché la grabación 3 veces. Ahí estaba todo. La confesión de que me había mentido deliberadamente, la admisión de que me tenía controlado, las amenazas sobre mis hijos. El lunes en la mañana llevé la grabación a Patricia. Jorge, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esto podemos proceder. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a enviar tu aplicación de VAWA hoy mismo. También vamos a conseguir una orden de protección temporal. Emily no va a poder amenazarte más. Por primera vez en 8 años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Pero Patricia me advirtió sobre lo que venía, Jorge. Cuando Emily reciba los papeles de la corte, va a darse cuenta de que perdió el poder sobre ti. Algunas personas reaccionan mal cuando eso pasa. Tienes que estar preparado para cualquier cosa. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza real. Ya no era el hombre que se había subido a esa camioneta del ICE con las manos esposadas. Ya no era la víctima silenciosa de Emily. Ahora era un hombre que había decidido pelear por su libertad. Patricia tenía razón sobre la reacción de Emily. Cuando el alguacil le entregó los papeles de la orden de protección y la demanda de VAWA, Emily se volvió loca.
Esa misma noche recibí 23 llamadas de ella. No contesté ninguna. Al día siguiente apareció en mi trabajo gritando que yo era un malagradecido, que la había traicionado, que iba a destruir mi vida. Pero lo que hizo después superó mi peor pesadilla. Emily llamó a Lise y me reportó como un inmigrante ilegal peligroso. Les dijo que yo la había amenazado, que tenía armas, que era un riesgo para la comunidad. Les dio mi dirección de trabajo, mi horario, hasta el número de placa de mi camioneta. 3 días después de enviar mi aplicación de VAWA, los agentes llegaron a la bodega, pero esta vez yo estaba preparado. Patricia había enviado copias de todos nuestros documentos al ICE, explicando que yo era víctima de abuso doméstico y que tenía una aplicación pendiente. No importó. Me arrestaron de todas formas. Señor Ramírez, usted tiene una orden de deportación pendiente desde 2003, me dijo el agente mientras me esposaba. Su aplicación de VAWA no detiene el proceso. En el centro de detención pasé las 2 semanas más largas de mi vida. Patricia peleó cada día para conseguir mi libertad, pero el sistema ya había decidido. Mi caso de VAWA iba a tomar meses, tal vez años. No iban a esperarme. El día de mi deportación, Patricia vino a despedirse. Jorge, esto no es el final. Tu aplicación de VAWA sigue activa. Si es aprobada, puedes regresar legalmente. ¿Y mis hijos? Vamos a pelear por tus derechos de paternidad. Emily no puede cortarte el contacto para siempre. Pero yo sabía la verdad. Emily había ganado. Me había usado durante 15 años y cuando traté de liberarme, me destruyó completamente. El vuelo a Tegucigalpa fue el más largo de mi vida. Llevaba $50 en el bolsillo y una maleta con 3 cambios de ropa. Nada más. Honduras me recibió como un extraño. Había estado fuera durante 25 años. Mi acento era diferente, mi forma de vestir era diferente, hasta mi forma de pensar era diferente. Mis padres habían muerto mientras yo estaba en Estados Unidos. Mi hermana apenas me reconoció. Los primeros meses fueron terribles. Dormía en un cuarto rentado que costaba $50 al mes. Comía una vez al día. No tenía trabajo, no tenía contactos, no tenía futuro. Pero algo había cambiado en mí durante esa lucha con Emily. Ya no era el hombre que acepta todo sin pelear. Ya no era la víctima silenciosa. Empecé a trabajar con mis manos, lo único que sabía hacer bien. Primero arreglando muebles para los vecinos, después construyendo closets pequeños. Poco a poco fui juntando dinero para comprar herramientas. Hoy, 3 años después, tengo mi propio taller de carpintería. No es grande, pero es mío. Hago mesas, sillas, camas. Mis clientes me respetan. Nadie me controla, nadie me amenaza, nadie me chantajea. Por las tardes, cuando termino de trabajar, me siento en la puerta del taller con una cerveza fría. Miro la calle, saludo a los vecinos, escucho música. Es una vida simple, pero es mi vida. ¿Extraño Estados Unidos? Extraño a mis hijos todos los días. Jorge Jr. tiene 17 años ahora. María tiene 15. Hablamos por WhatsApp cuando Emily no está vigilando. Me mandan fotos, me cuentan de la escuela, me dicen que me extrañan. Ellos no entienden por qué papá se fue. ¿Por qué mamá les dice que yo los abandoné? Algún día van a entender la verdad. También me enteré de otras verdades. Mi primo Carlos me contó que Emily me engañaba con mi mejor amigo Rick desde hace 5 años. Que Rick venía a mi casa cuando yo trabajaba, que mis vecinos lo sabían, pero nadie me dijo nada por lástima. Todo encajó. Por eso Emily nunca quiso que yo consiguiera los papeles. Por eso me mantenía controlado y aislado. No era solo por conveniencia económica, era para esconder su aventura. ¿Me duele? Ya no tanto. El dolor se convirtió en algo diferente, en orgullo de haber sobrevivido, de haber peleado, de haber recuperado mi dignidad. A los hermanos que están pasando por algo similar, les digo esto: no confíen ciegamente en nadie, ni siquiera en quien comparte su cama. Documenten todo, busquen ayuda legal, no se dejen chantajear con sus hijos o con la deportación. El dinero se puede perder, los papeles se pueden perder, hasta el país se puede perder.
Pero la dignidad solo la perdemos si la regalamos. Yo regalé la mía durante 15 años. Cuando la recuperé, descubrí que valía más que cualquier residencia americana. Ahora duermo tranquilo, trabajo con orgullo, hablo sin miedo. Soy pobre otra vez, pero soy libre, y esa libertad no me la puede quitar nadie.